Hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la introducción a la Constitución. Les presento mi equipo, que está conformado por Lorena Calderón, Diego Chabelas, Vania Jaimes, Andrea Reyes, Aniela Velázquez, Karen Miranda, Ailín Morales y yo, Néstor Miguel Sánchez. Voy a hablar sobre la introducción a la Constitución. La Constitución es la ley más importante de un país, ya que establece las reglas básicas con las que se organiza el gobierno y se protegen los derechos de las personas. En el caso de México, la Constitución vigente es la de 1917, surgida después de la Revolución Mexicana. En su introducción se expresa la importancia de construir un país justo, donde haya igualdad sobre la libertad y respeto sobre todo de los ciudadanos. También se destaca que el poder del gobierno proviene del pueblo, lo que significa que las autoridades deben actuar en beneficio de la sociedad. Además, la Constitución establece los derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión, así como las obligaciones de los ciudadanos. Y en conclusión, la introducción de la Constitución nos ayuda a entender los valores y los principios que guían a nuestro país y nos recuerda la importancia de respetar las leyes para vivir una sociedad más justa. La importancia de la Constitución. La Constitución es importante porque es la base de todas las leyes del país. Así que también protege los derechos de todos y todas las personas. También define cómo funciona el gobierno y basado en esto establece límites al poder de las autoridades. Gracias a esto y a ella existe orden y organización dentro del Estado. Jaime Rojas y en este caso les voy a hablar sobre la estructura de la Constitución mexicana. Esta está organizada por dos partes, que la primera parte sería la parte dogmática, que contiene los derechos y libertades de las personas. La segunda parte, que es la orgánica, que esta explica cómo se organiza el gobierno y sus poderes, además que la Constitución está formada por artículos y apartados que regulan distintos aspectos del país. Por la parte dogmática, que son nuestros derechos, pues se llama así porque contiene verdades o principios que se consideran fundamentales e indiscutibles. Más o menos, ¿qué abarca? Esta parte dogmática abarca del artículo 1 al 29. Pues aquí se encuentran los derechos humanos y sus garantías. Establece que todas las personas en México gozan de los derechos reconocidos ya sea en la Constitución y en los tratados internacionales. Algunos conceptos claves sería como la libertad de expresión, de culto y de tránsito, la igualdad, que sería la prohibición de esclavitud y la discriminación, seguridad jurídica, que nadie puede ser molestado en su persona o bienes sin una orden judicial. En la sección que nos protege frente a cualquier abuso de poder. La igualdad de esta parte dogmática, pues establece que todos pues somos iguales ante la ley. Esta va pues ya del artículo 1, 2 y 4. Pues esta prohíbe también la esclavitud, cualquier tipo de discriminación por origen, género, religión o preferencias. Y pues también reconoce la composición pluricultural de México, o sea que estamos hablando de pueblos indígenas. La libertad, que estaba del artículo 5, 6, 7, 9, 11 y 24, que hablan sobre nuestras facultades para actuar. Este incluye la libertad de elegir profesión, de expresión, de imprenta, por ejemplo, de escribir o publicar, de asociación de tránsito y de creencia religiosa. La seguridad jurídica, esta abarca desde el artículo 14 al artículo 16, es la protección contra actos arbitrarios. Por ejemplo, el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia o posesiones sin ninguna orden escrita de una autoridad competente que funde y motive la causa. Los derechos sociales, que son del artículo 3, 27 y 123, aunque algunos están más adelante, nacen del espíritu dogmático.
El artículo 3, derecho a la educación. El artículo 27, propiedad de la tierra. Y el artículo 123, que es del derecho al trabajo digno. Las garantías individuales de la parte dogmática es, pues, que si los derechos son el beneficio que tenemos, las garantías son las herramientas legales para hacer que esos derechos se respeten. Es pues decir que la parte dogmática no solo nos dice que tenemos derecho a la libertad, sino que también nos explica que el Estado debe proteger esta libertad. Alguna importancia en la vida diaria, pues, por parte dogmática es que define nuestra esfera de la libertad, es lo que nos permite vivir con dignidad, estudiar y trabajar y expresarnos sin miedo a que el gobierno nos detenga sin una razón legal. Ahora pues les voy a explicar la parte orgánica. Pues la parte orgánica es el manual de operación del Estado. Aquí es donde la Constitución explica cómo se limpia, se ordena y se maneja la casa llamada México. ¿Qué es la parte orgánica? Pues esta es la sección que establece la organización de la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Se llama orgánica porque da forma a los órganos, instituciones que componen el Estado mexicano. Pues esta comprende la mayor parte de la Constitución, abarcando desde el artículo 30 al 136. El objetivo es que esta define quién manda, cómo se eligen los gobernantes y qué límites tienen sus funciones. Los ejes principales, pues por la parte dogmática, es que pues divide pues en tres grandes conceptos, que es la forma del gobierno, que va desde el artículo 34, 39 al 41. Pues aquí la Constitución define a México como una república representativa, democrática, laica y federal. Pues esta va ya la soberanía que pues establece que el poder viene del pueblo. El federalismo, que esta explica que México se divide en estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación. Este es el artículo 40. Pues la división de poderes. Este va desde el artículo 49 y al 107. Bueno, este es el punto un poco más importante de la parte orgánica, que es para evitar que una sola persona tenga pues todo el poder. La Constitución lo divide pues en tres partes, que es el poder legislativo, es el Congreso de la Unión, diputados y senadores. Su función es hacer las leyes y aprobar el presupuesto. El poder ejecutivo, presidente de la República, su función es ejecutar las leyes, administrar el país y dirigir la política exterior. El poder judicial, que es la Suprema Corte y tribunales, su función es interpretar las leyes y resolver conflictos para que se respete la Constitución. La organización del territorio y población, estos son los artículos 30, 38, 42 al 48. Pues estos definen quiénes son considerados mexicanos por nacimiento o naturalización. Establece también los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que son como votar y ser votados. Describe las partes que integran el territorio nacional, como por estados, islas y mares. Otros órganos importantes, pues en la parte orgánica también se encuentran los órganos constitucionales autónomos. Son instituciones que no dependen de los tres poderes anteriores para garantizar imparcialidad. Por ejemplo, el INE, el Banco de México, la CDNH, para proteger los derechos humanos. Pues, en resumen, la parte orgánica es la que garantiza que el poder esté repartido y equilibrado. Si la parte dogmática nos dice qué derechos tenemos, la parte orgánica crea las instituciones necesarias para que estos derechos puedan ser protegidos y el país funcione en orden. Y algunos artículos apartados, pues más o menos como el orden detallado,
Pues para que la Constitución sea clara, se organiza de lo general a lo particular, permitiendo que cada tema tenga su propio lugar. Pues los artículos son las unidades básicas, tenemos 136 artículos, cada pues uno trata de un tema en específico. Por ejemplo, el artículo 3 habla sobre de la educación y el 123 del trabajo. Los apartados, pues algunos artículos son tan extensos que se dividen en letras A, B, C. El ejemplo más famoso es el artículo 123, que tiene el apartado A, trabajadores en general, y el apartado B, trabajadores del Estado. Títulos y capítulos. Los artículos se agrupan en capítulos, temas similares, y estos en títulos, grandes secciones de la Constitución. Los artículos transitorios son los que aparecen al final del texto y sirven para explicar cómo y cuándo entrarán en vigor las nuevas reformas. La Constitución es como el reglamento de un deporte. La parte dogmática son las reglas de respeto entre jugadores. Y la parte orgánica es cómo se organiza el torneo y quién es el árbitro. Y eso sería todo de mi parte. Hola, me presento. Mi nombre es Diego Alexander Chavela Sánchez. Voy a hablar sobre la introducción a la Constitución, sobre la parte dogmática, que dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema que rige a México. Esto significa que todas las demás leyes del país deben respetar a lo que establece la Constitución. En este documento se definen los derechos de las personas, obligaciones de los ciudadanos y la forma en que funciona el gobierno. La actual Constitución fue promovida el 5 de febrero de 1917, después de la Revolución Mexicana, un movimiento social que buscaba la justicia, igualdad y mejores condiciones para la población. Gracias a este proceso histórico se establecen muchas leyes que protegen a los trabajadores, campesinos y ciudadanos en general. La Constitución mexicana se divide en dos partes principales, la parte de dogmática y orgánica. Cada una tiene una función diferente, pero ambas trabajan juntas para organizar el Estado y proteger los derechos de las personas. ¿Qué es la parte dogmática? La parte dogmática es la lección de la Constitución que se encarga de reconocer y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Se encuentra principalmente en los primeros artículos de la Constitución, del artículo 1 al artículo 29. Esta parte establece principios muy importantes como la igualdad entre las personas, el respeto a la dignidad humana, la protección de las libertades individuales y la obligación del Estado de respetar los derechos humanos. El objetivo principal de la parte dogmática es proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad y garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y justicia. Características de la parte dogmática. La parte dogmática viene varias características importantes. Proteger los derechos humanos, reconocer los derechos fundamentales que todas las personas tienen simplemente por el hecho de ser humano. Limitar el poder del Estado. Establece reglas para evitar el gobierno que abuse de su poder o viole los derechos de los ciudadanos. Garantizar libertades individuales. Permite que las personas puedan expresarse y pensar y actuar libremente dentro del marco de la ley. Aplica para todas las personas. Los derechos establecidos en la Constitución deben representarse para todas las personas que viven en el país, sin importar su origen, religión y condición social. Principales derechos establecidos en la parte dogmática. Dentro de esta parte de la Constitución reconoce muchos derechos fundamentales. Algunos de los más importantes son derecho a la igualdad, a la libertad, libertad de expresión, libertad de religión, derecho a la educación, derecho a la seguridad jurídica y derecho a la propiedad. La importancia de la parte dogmática. La parte dogmática es una de las sesiones más importantes de la Constitución porque protege directamente a los ciudadanos. Su importancia radica en garantizar la protección de los derechos humanos, permitir que las personas vivan con libertad y dignidad, establece límites y el poder del gobierno, promueve la sociedad más justa y igualitaria y fortalece la democracia y respeta la ley. Gracias a esta parte de la Constitución, los ciudadanos pueden exigir que sus derechos sean respetados por las autoridades. En conclusión, la parte dogmática de la Constitución es fundamental porque establece los derechos y libertades que tienen todas las personas. Esta sección protege a los ciudadanos y garantiza que el gobierno actúe dentro de los límites establecidos por la ley.
Conocer a la Constitución, especialmente de su parte dogmática, es muy importante ya que permite entender nuestros derechos, defenderlos y participar activamente en la constitución de una sociedad más justa y democrática. Esto sería todo de mi parte y de nuevo, gracias por su atención. Gracias. A mí, Lorena Morales Calderón, me tocó hablar acerca de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es encabezado por el presidente de la República. Es el responsable de ejercer la autoridad ejecutiva del Estado, administrar la política y la economía del país. También es el representante del Estado en relaciones internacionales, nombrar funcionarios públicos y jueces, firmar leyes y decretos. El objetivo del poder ejecutivo es implementar y ejecutar las leyes y políticas del Estado. En el poder legislativo está encabezado por el Congreso de la Unión, lo que conforman los diputados y los senadores, que es el responsable de crear, reformar y de derogar leyes, aprobar el presupuesto federal, supervisar el poder ejecutivo y rectificar nombramientos de funcionarios públicos. Su objetivo del poder legislativo es crear y modificar leyes que rijan al Estado. Y por último, el Poder Judicial, que es encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es responsable de aplicar la justicia y resolver conflictos, interpretar las leyes y la Constitución, proteger los derechos humanos y las garantías individuales, y el objetivo de este es garantizar la justicia y la legalidad del Estado. Cada poder está separado por los tres, como ya lo había dicho cada uno. Con esto es para prevenir la concentración del poder y el abuso de la autoridad en uno solo, que garantiza la independencia y la imparcialidad de cada poder, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, lo cual promueve la estabilidad y la gobernabilidad del Estado. ¿Qué son los derechos de igualdad? Los derechos de igualdad son principios fundamentales que garantizan que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades sin discriminación, por razones de género, raza, religión, origen social, orientación sexual u otras características personales. Estos derechos incluyen igualdad ante la ley, acceso equitativo a servicios básicos como educación y salud, y protección contra discriminación en áreas como empleo y vivienda. Su objetivo es asegurar que cada individuo sea tratado con dignidad y justicia, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa. Algunas características claves es la no discriminación. Prohíben el trato desigual o injusto en áreas como empleo, educación, salud o justicia. La segunda es igualdad ante la ley. Todos deben de ser tratados de la misma manera por el sistema legal, sin privilegios ni desventajas. Y la tercera son accesos equitativos. Aseguran que cada persona tenga acceso a los mismos servicios y recursos. Me llamo Andrea Reyes Nieves y a mí me tocó hablar sobre el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a continuación les voy a dar una pequeña introducción. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que establece los derechos básicos que todas las personas tienen por el simple hecho de ser humanas. Fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar abusos y promover la paz y la dignidad humana en todo el mundo. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de derechos y libertades que protegen a todas las personas sin importar su origen, religión, sexo, idioma o condición social. La importancia de la Declaración sirve como base para leyes en muchos países, protege a las personas contra abusos de poder, promueve la justicia, la paz y la igualdad. Algunos ejemplos en la vida cotidiana es poder expresar tus ideas libremente, tener acceso a la escuela y recibir atención médica. Muy buenas, ahora voy a decir sobre la organización que protege los derechos humanos. O sea, existen instituciones que vigilan el respeto de estos derechos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, organizaciones internacionales y civiles que denuncian abusos. O sea, sobre que hiciste un accidente y después de el que estaba y que ocasionó el accidente te culpa porque tú no hiciste nada malo, pero no esa persona no avisó, nada más arrancó de repente, y de ahí la policía cuando
quiere buscar una excusa o una explicación de por qué había escándalo y por qué fue primero en chocar. Y en vez cuando tú dijiste que fue esa persona que chocó contigo y la persona insistía, o sea, esa persona no tenía el derecho de humillarte y faltarte respeto. Y la policía, en vez de creerte a ti, creyó a otra persona, y eso no es justo. Lo que una persona, o sea, un civil, debe tener al menos un tipo de respeto tiene que tener, y la persona tiene que respetar. Si realmente dijo que tú fuiste, que vio que esa persona conducí, chocó contra ti y tú no te diste cuenta porque no había sonado la bocina, no nada, o te querías quitar ya, pues tenías que tener, hermano, un tipo de respeto, o sea, cosa que pasa en la nacionalidad. Conclusión: los derechos humanos son esenciales para vivir con dignidad, libertad e igualdad. Todas las personas tenemos la responsabilidad de respetarlos y de defenderlos. Conocerlos es importante para construir una sociedad más justa. O sea, si una persona que fue testigo, que vio o sea, como ya había explicado sobre el accidente de choque, esa persona también tiene que ayudar y apoyarla, porque sabes que tú eres inocente, y si la policía te está arrestando porque piensa que eres culpable, a menos de que esa persona que es el testigo tiene que declarar, dar lo que realmente vio, o sea, porque era un testigo y él tenía que decir la verdad, o sea, tenía que apoyar a esa persona que realmente tú eres inocente.